le doy gracias a Dios, hermanos. Estamos saliendo del año donde debemos estar, dice la Biblia, en los atrios, ¿verdad? De la casa del Señor. Mejor es un día en sus atrios, dice la Biblia, que 1000 fuera de ellos. Amén. Gloria al Señor, alaben a Cristo. Dios es bueno, hermanos. Hace 2 años, ¿se acuerdan cómo estaba el COVID? Yo pensé que no salía, y precisamente fue en estas fechas. 45 días me aventé encerrado. Hermanos, Dios de verdad que hizo un milagro en mi vida. Que llegó un momento que yo le dije al Señor, tenía yo 15 días sin comer, y le dije al Señor, Señor, ya no puedo. Solito me encerré yo ahí en un cuarto y le dije, Señor, ya no puedo, se me acabaron mis fuerzas. Regálame de las tuyas, le dije, porque yo ya no puedo. Ahí yo le dije al Señor, si lo que yo te haya fallado, lo que sea, Señor, perdóname, me arrepiento, como dice el salmista, ¿verdad? En polvo y ceniza, y ayúdame. Y hermanos, de verdad que cuando nosotros le oramos al Señor de todo corazón, Dios llega en ese momento, Él llega a tiempo. A veces las cosas están a una oración de que Dios las resuelva. Y en ese momento, hermanos, ese lugar era la madrugada, se llenó de luz ese lugar donde yo estaba. Sentí yo cómo me entró la bendición, hermanos, la sanidad, la presencia de Dios desde la cabeza hasta los pies. Y yo en ese momento sané. Amén. Yo sané. Yo recuerdo que no tenía ni apetito, no tenía olfato, no tenía gusto y no tenía ni ganas de nada. Cuando yo salí con hambre ahí, y oliendo y saboreando. Me acuerdo que me fui corriendo a hacer unos huevos tibios por ahí, del hambre que traía. Dios me sanó en ese momento. Amén. Y hermanos, este año estamos saliendo, no ha sido fácil. Sabemos que cada día trae su propio afán. Son tiempos difíciles. Nuestra lucha es con principados, con potestades. Y cuando tú le sirves a Dios es cuando el enemigo más te ataca. Por eso, si estamos en una guerra espiritual, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Defiéndete. Dice que tus armas no son carnales, sino que son poderosas, dice, en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la Biblia. Amén. Amén. Así que Dios te ha dado armas espirituales, te ha dejado una espada. Hay que saber usar esa espada. ¿Cuántos saben usar la espada? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos versículos se saben? Como 2 o 3. Hay que saber usar esta espada, hermanos, porque cuando el enemigo fue a tentar a Jesús, ¿cómo se defendió Jesús? Con la palabra. Con la palabra. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que así nos defendemos nosotros. Así tiene que estar la palabra de Dios pronta, ¿verdad? Amén. En tu boca, en tu mente, en tu corazón. Así que, ¿por qué no hacer votos? Estamos saliendo el año y decirle al Señor, este 2024 yo voy a ser diferente. Amén. Amén. Así que vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el Evangelio de Juan. Yo sé que ya se quieren ir. No. ¿Sí? ¿Tienen frío? No. Vamos a... Pero sí queremos un cafecito. Gloria a Dios. Así que vamos, Juan 17, verso 22 y 23. Amén. Cuando tengan la cita decimos amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú
en mí, para que sean, dice, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, ¿cuál es el anhelo de Jesús? ¿Cuál es el anhelo de Jesús en esta oración? Dice que para que seamos perfectos en unidad. Amén. ¿Recuerdan cómo iniciamos este año? ¿Éramos perfectos en unidad? Había situaciones difíciles, el enemigo trabajó, hizo su chamba, sí, y la hizo para lo que vino. ¿A qué vino Satanás? A matar, a destruir y a engañar. ¿Y lo hizo? Sí. ¿Nos usó? Sí. Hermanos, Dios, Jesús desea, es su anhelo, que nosotros, dice que así como Él es con el Padre, así seamos nosotros con Él y con nosotros. Dios anhela la unidad en la iglesia. Y hermanos, hoy en día, en esta sociedad que estamos viviendo, chequen ustedes, no sé si han analizado, es una sociedad dividida. ¿Sí o no? Amén. Son muchas las causas que dividen la sociedad. La política. ¿Cuántos son morenistas aquí? ¿Cuántos son priistas? ¿Cuántos son del PAN? ¿Cuántos del PRD? ¿Divide eso? La política divide en esta sociedad. ¿Sí o no? La religión. Unos católicos, otros testigos, mormones, adventistas, pentecostales. ¿Dios creó eso? No. Dios estableció su palabra para que la obedeciéramos. Él nunca dijo, métanse en esta religión, ahí van a estar bien. La palabra religar, hermanos, es cuando el ser humano crea normas, condiciones, situaciones, organizaciones, y busca, ¿verdad?, con todo eso acercarse a Dios, llegar a Dios. Eso es lo que significa religar. De acuerdo a la Biblia, ¿el hombre puede acercarse a Dios? No. ¿Quién es el que se acerca al hombre? Dios. Es Dios el que se acerca a nosotros. ¿Sí o no? Amén. ¿El hombre puede hacer un pacto con Dios? No. ¿Quién es el que hace los pactos? Dios. Él es el que hace los pactos con nosotros. No, es que hay muchas equivocaciones, hermanos, que nosotros estamos por ahí creyendo, ¿verdad? Y la religión, hermanos, es un factor de división. También las cuestiones raciales, ¿sí o no? Que porque tú eres negro, porque tú eres amarillo, que porque tú eres moreno, que eres güero, y siempre hay divisiones. ¿No es así? Hay mucha discriminación, clasismo, y todo eso divide la sociedad. También la cultura, ¿sí o no? Cada país tiene su cultura, inclusive aquí en México hasta cada estado. Y por el hecho de que tú eres diferente, ya no eres parte de la idiosincrasia, la manera de pensar. Todo eso, hermanos, de alguna manera nos divide y nos afecta de manera personal, como familia, como sociedad, ¿sí? Los matrimonios,
Si se casa una persona que piensa de otra manera, cada quien va a querer imponer su manera de pensar en el matrimonio y eso causa división. De acuerdo a la Biblia, hay roles para el esposo y roles para la esposa. Y tú lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Obedecer la palabra. ¿No es así? Amén. También, hermanos, nos afecta en la iglesia, en el trabajo. Llegas a un trabajo y vas a encontrar personas de diferente manera de ser. En la escuela, hermanos, tus metas, tus proyectos van a ser afectados porque estamos en medio de todo esto. Y es comprensible porque atañe nuestra vida. Hermanos, así es el mundo. ¿Y qué dice Dios acerca del mundo? ¿Qué dice Dios? ¿Te debes de conformar de acuerdo a cómo está el mundo? No os conforméis, dice el Señor, a los deseos del mundo. El que es amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo debes de ser tú? ¿De acuerdo a la manera de pensar de quién? De Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y hermanos, y con esa manera de ser, estamos aquí, debemos estar en la iglesia. Dice, una misma fe. ¿Qué más? Un mismo sentir. ¿Qué más? Un mismo espíritu. ¿Sí o no? Mismo Dios. Esa es, hermanos, lo que establece la unidad aquí en la iglesia. Lo de afuera ya está afuera. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la palabra. Y hermanos, nada de esto tiene que afectar, ¿verdad? Nada de lo del mundo, de lo que donde tú venías, lo que hacías, lo que pensabas, en donde estabas. Eso ya quedó allá. No tienes que traerlo a la iglesia. En la iglesia ya tenemos nosotros algo establecido. Y es la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe de predominar aquí en la iglesia. Lo demás déjalo ya. Para que exista la unidad en el espíritu. Amén. ¿Y qué es lo que busca, hermanos? El anhelo de Jesús para con la iglesia, ¿qué es? De que haya, dice, armonía, unanimidad. La unanimidad, hermanos, va más allá todavía. Nosotros vemos la unanimidad que había con los 120 en el día del Pentecostés. Ahí se derramó el Espíritu Santo. Y hermanos, y solamente a través de la unidad, dice la Biblia, que puede estar la presencia de Dios. Si nosotros no estamos unidos, te lo digo, dice que tiene que haber más de dos que estén en ese mismo sentir, en ese mismo pensar, en ese mismo amor, en ese mismo espíritu. Tiene que haber más de dos aquí en la iglesia para que Dios puede estar en medio de nosotros, ¿sí o no? Amén. Amén. Y aparte, hermanos, cuando hay unidad y cuando hay armonía, la Biblia dice que hay bendición. Amén. Hay bendición y hay vida eterna. Hermanos, todo esto puede ser tangible
para nosotros como iglesia, sí lo queremos hacer. Ahora sí que a duras penas salimos este año tomados de la mano de Dios. ¿Cómo quieres tú que sea el 2024 para ti delante de la presencia de Dios? ¿Quieres que sea igual que este año? ¿O que el 2022? Hermanos, tenemos que esforzarnos este año para que la presencia de Dios, hermanos, en este lugar genere un avivamiento. Necesitamos ser mejores que este 2022. Tenemos que orar más, tenemos que predicar más, tenemos que esforzarnos más, y sobre todo, hermanos, de que estemos verdaderamente unidos en amor todos nosotros. Y ya sabemos nosotros lo que tenemos que hacer para estar en la unidad. Ya sabemos. Pero todavía hay personas que se niegan a estar en la unidad. Y donde no hay unidad, hermanos, no puede estar Dios. La Biblia dice el Señor, ¿verdad?, que debemos amarnos. Es un mandamiento que Jesucristo dejó, hermanos, el amor. ¿Qué dice la Biblia? Que es el vínculo de ¿qué? De la unidad. Si tú no me amas a mí, y si yo no te amo a ti, ¿qué concordancia puede haber entre tú y yo? Ninguna. ¿Tú crees que Dios va a bajar donde estemos tú y yo peleados? ¿Dios va a descender en medio de un pleito? ¿Quién es el que está en medio de un pleito? Hay otro que está pisando el fuego, ¿eh? Dale. Pero no es Dios. Porque Dios condena, hermanos, todo eso. Los pleitos, los celos, la envidia, disensiones, hermanos, todas esas cosas. Dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice, hermanos, que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Los que, hermanos, los que tienen eso, dice que todo eso es que han crucificado, dice ya, su carne con sus pasiones. Y están haciendo la voluntad de Cristo. Y hermano, Dios quiere que tú tengas esas virtudes. Porque cuando tú tengas esas virtudes, créeme lo que, hermano, se va a derramar el Espíritu Santo en este lugar. ¿Qué es lo que pasó en el Pentecostés? En las Sagradas Escrituras, hermanos, vamos a encontrar nosotros palabra acerca de la unidad. Es un principio. Hermanos, dice allá que tenemos que fomentar nosotros la unidad. Dice allá en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. ¿Qué dice? Alguien que lo lea con voz fuerte. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Amén. Dice lo que dice. Dice que hablemos todos, dice, una misma cosa. Quiere decir que tenemos que estar de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Qué más? Que no haya entre nosotros, ¿qué dice? Divisiones. No busques tú hacer divisiones en la obra de Dios. ¿Qué más? Que estemos, dice, perfectamente unidos. ¿Cómo podemos lograr llegar a la perfección en la unidad? El principal ingrediente para que la unidad sea perfecta, ¿cuál es? El amor. Quiere decir que nos debemos amar. Si tú no me amas a mí,
entonces quiere decir que tú me aborreces. Y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? No heredará. Es un homicida. Y los homicidas no entrarán en el reino de Dios. ¿No es así? ¿Qué más dice, hermanos? En una misma mente, En una misma mente dice, y en un mismo parecer. Fíjense lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar varias figuras acerca de la unidad. Si tú checas la Biblia, el Señor comienza desde un principio a hablarte de la unidad hasta el final de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice, hermanos, acerca de la unidad Jesús? Dicen que Él es la vid y nosotros ¿qué somos? Los pámpanos. Si un pámpano no está unido a la vid, ¿qué pasa con él? Se seca. Se seca, ¿verdad? Y lo cortan. Porque no es parte de la unidad con Cristo. Cuando nosotros como cuerpo estamos unidos, ¿con quién estamos unidos nosotros? Cristo. Con Cristo, porque Él es la cabeza, dice, y nosotros el cuerpo, los miembros bien coyunturados, dice, unos con otros, dice Pablo, ¿sí o no? amén. Amén, gloria a Dios. En la iglesia puede haber pámpanos que no estén unidos. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Juan 15 dice, vamos a ver esas figuras. Juan 15, versos 4 y 5. Amén. ¿Qué dice aquí? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Entonces dice que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, ¿verdad? Dice que el que permanece en Jesús va a llevar mucho fruto. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y hermanos, y si nosotros, como miembros de la iglesia, permanecemos en Cristo, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos unidos en Cristo Jesús. Amén. Esa es una figura de unidad de la iglesia con Cristo. ¿Y cómo puede estar la iglesia unida con Cristo? Dice la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que permanecer en Él. ¿Cómo vas a permanecer en Él? Dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras. Es Cristo en nosotros. Amén. Romanos 12, versos 4 y 5, ¿qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Dice, y todos miembros, los unos con los otros. Amén. Eso es lo que quiere Jesús. Que seamos un cuerpo. Amén. Un cuerpo, hermanos. ¿Cómo está un cuerpo? A ver, párate, dame un tantito. ¿Cómo está el cuerpo? Aquí vamos a poner. Esta mano está despegada de Daniel. Su cabeza, sus pies están despegados. Para que pueda ser un cuerpo, que tiene que haber? Tiene que estar unido, ¿verdad? Esta mano unido al tronco, ¿sí? De sus pies, su cabeza. Hermanos, gracias a Dios. De esa manera yo tengo que estar unido con Julio,
con Mari, con Daniel, sí, y ustedes tienen que estar unidos conmigo. Y hermanos, y cuando nosotros estamos unidos, ¿qué principio, qué trae el principio de la unidad? Díganme, ¿qué trae? Bendición. Lo primero es la presencia de Dios, pero ¿qué más trae? El amor. Amor, ¿qué más? Un mismo sentir. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero hay algo muy fuerte, hermanos, que sucede cuando nosotros tenemos unidad. El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se comienza a mover en ese cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué trae el Espíritu Santo a ese cuerpo? Trae poder, hermanos. Entonces comienzan a suceder milagros a través de ese cuerpo. Se comienzan a mover los dones. Si es conveniente que estamos unidos, ¿sí o no? Amén. Dice que tú puedes pedir lo que quieras. Amén. Uno puede con 1000, dos con 10,000. Entonces, hermanos, la unidad trae poder. Otra figura de la unidad, hermanos, allá en 1 Corintios 3:9. ¿Qué somos cuando estamos unidos? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos, dice, edificios de Dios. Si una pared está aquí, la otra está botada por allá y un pilar está tirado allá, ¿eso qué le llamas tú? Destrucción. Son ruinas. ¿Para qué te sirve a ti todo eso derrumbado? ¿Para qué te sirve? Para nada. Pero cuando tú te unes, ¿verdad? Que tú unes esos pilares, esos bloques, esas ventanas, esas puertas, ¿qué es lo que haces tú? Un edificio, ¿verdad? Hermanos, ¿y ese edificio qué alberga ese edificio? La presencia de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios. Y dice la Biblia que nosotros somos un edificio, que somos piedras vivas de ese edificio. Pero para que sea un edificio como tal, tenemos que estar unidos. ¿No es así? Gloria a Dios. Efesios 2, 20 y 21. ¿Qué dice? ¿Edificados sobre qué estamos? Amén. ¿Qué quiere decir eso? A ver, alguien que me explique eso. ¿Cuál es nuestro fundamento en la fe? ¿Cristo y qué? Y los apóstoles. Quiere decir que lo que dijo Cristo y lo que dijeron los apóstoles, ese es el fundamento de lo que profesamos hoy. Y si viene alguien nuevo y te dice, yo traigo algo nuevo y he escrito algo nuevo, ¿verdad? Que va a echar abajo aquello. ¿Qué dice la Biblia? Sea anatema. No le creas. Es un falso maestro. Porque nuestro fundamento está en lo que dijo Cristo y los apóstoles. Ahí está tu fundamento. ¿Sí o no? Hoy en día hay eso. De que vienen a engañarte, que traen cosas nuevas. Hay mucho falso maestro. Nuestro fundamento está apóstoles y profetas. Ahí está tu fundamento. Ese es tu cimiento, donde tú vas a crecer como edificio. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Entonces, dice que tenemos que ir, ese edificio, nosotros somos un edificio y tenemos que ir creciendo. Quiere decir que cada persona que venga
va a ser puesta en ese edificio, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Cuántas piedras hay aquí? ¿Cuántas piedras vivas hay? Amén. Que levante la mano, ¿quién se siente piedra viva? Amén. Amén. Si nos juntamos todos como piedras, ¿qué hacemos? Una pared, ¿verdad? Y van a seguir viniendo más personas y van a hacer otra pared y otra pared, ¿verdad? Va a haber pilares ahí también, hermanos, y vamos haciendo, dice, formando un edificio que dice santo para el Señor. Amén. ¿Cómo quiere el Señor que sea esta iglesia en el 2024? Un edificio santo para el Señor. Amén. Ahí lo vamos a ver, allá en 1 de Pedro 2:5, ¿qué dice? Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que como piedra viva, vamos a ir edificando una casa espiritual. La iglesia es una casa espiritual. ¿Amén? ¿Qué más? Y somos, dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando tú vienes y alabas a Dios con todo tu corazón, se siente la presencia de Dios en este lugar. Dice que tú estás haciendo ¿qué? Sacrificio espiritual delante de Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que tu alabanza está llegando a la presencia de Dios, porque tienes la condición, tienes el anhelo, la búsqueda, la fe. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Amén. Alaben a Dios. Dice 1 de Pedro 2:9, hermanos, que somos, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cómo vas a anunciar tú las virtudes de Cristo? A ver, dime. No te vas a parar en la plaza. ¡Ay, Cristo es humilde! ¡Cristo es amor! Sí, sí, lo hacemos, ¿verdad? Con nuestra boca alabamos a Dios. Pero hermanos, tu testimonio, tu carácter es el que más anuncia las virtudes de Cristo. Porque está en ti. ¿Qué pasa si yo te veo que eres gruñón? Y si eres mentiroso, y si eres maldiciente, si eres chismoso, ¿las virtudes de quién estás anunciando tú? Entonces, hermanos, Cristo quiere que tú anuncies sus virtudes por medio de tu carácter. Entonces, de esa manera podemos saber que Cristo está en ti y tú en Él. De esa manera podemos decir que eres una piedra viva, nación santa, real sacerdocio. De esa manera podemos decir que cuando tú vienes a la iglesia y viene otro igual que tú, y Cristo está en medio de ustedes. Amén. Porque se siente la presencia de Dios cuando alguien de esa magnitud entra a los atrios de la casa del Señor. Porque viene Cristo, el Espíritu Santo.
Eso es lo que Dios desea para este 2024, hermanos. Que cuando tú vayas entrando se sienta esa paz. Se sientan, hermanos, se comiencen a visualizar las virtudes de Cristo en esta iglesia. Dice el Señor, aprende de mí. En la palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar la importancia de fomentar la unidad. Eso es lo que va a hacer que Cristo llegue a esta iglesia. Que este 2024 podamos fomentar. Hicimos muchas cosas para fomentar la unidad en este año, ¿sí o no? Comenzamos 30 en los estudios. ¿Terminamos cuántos, hermano? 5, ¿verdad? Bueno, pues ahora esos 25 que se quedaron, ahora sí van a ir, ¿verdad? O van a buscar. ¿Sí o no? No te apartes de la unidad. Hoy estamos haciendo algo para la unidad. Porque la Biblia dice que hacía la iglesia primitiva, dice que compartían juntos. Amén. Tenemos que comenzar a visitarnos, hermanos. Comenzar a ir a orar a las casas por estar todos juntos de acuerdo y en armonía. ¿Qué dice Eclesiastés 4? Nueve al 10. ¿Le seguimos o? Amén, amén. Amén. ¿Qué dice? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. Amén. Hermanos, se nos hace esta palabra de Salomón se nos hace, mejor son dos que uno, pero es un principio bíblico. Amén. ¿Cuántos queremos, hermano, que esta iglesia crezca? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto queremos que en esta iglesia haya milagros? Amén. Que todo Córdoba, hermanos, venga aquí a sentir la presencia de Cristo. Amén. Tenemos que ser protagonistas, hermanos, pero no de otras cosas, sino el Señor espera protagonismo espiritual en esta región, en este lugar, porque Dios quiere bendecir a Córdoba, pero no lo va a hacer a menos de que tú no te prestes a hacer ese edificio santo. Es una casa, hermanos, una puerta abierta al cielo. Esas son las iglesias. Por eso dice ahí en Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Qué dice el mensaje a las iglesias? Escribe, ¿qué dice? Al ángel de la iglesia. Amén. Hermanos, solo se llega rápido, pero acompañado se llega más lejos. En la unidad hay victoria. Una familia unida, hermanos, un matrimonio unido, una iglesia unida en oración y clamor, tiene poder para enfrentar lo que venga. Amén. Así como se derrumbaron esas murallas de Jericó, hay muchas cosas que van a derrumbarse, hermanos, y le van a dar camino, le van a dar paso a Dios. Para eso fuimos llamados. Problemas de vida. Dios, hermanos, se agrada de aquellos que buscan la unidad para pelear la batalla de la fe. Somos un ejército. Fuimos enlistados ya en la milicia, pero de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué decía David? ¿Quién es ese incircunciso que viene a
a blasfemar en contra del ejército de Dios. ¿No decía eso David? Amén, gloria a Dios. Y todos bien cobardes, bien miedosos, hermanos. Y ese muchachito le pegó una pedrada en la cabeza al gigante, que lo desmayó. Muchos creen que fue la piedra la que mató a Goliat. Nomás lo desmayó y le cortó la cabeza con su misma espada. Hermanos, hay muchos gigantes que tenemos que enfrentar este 2024. Y una piedra viva lo puede hacer. Amén. ¿Qué dice Mateo 18:19? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que tuvieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Dice que si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad, hermano Gilberto? ¿Cómo se dice? Filiberto. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo, quiere decir, para que tú y yo estemos de acuerdo en el ámbito espiritual, tenemos que estar en un mismo pensar, un mismo sentir, una misma fe, un mismo amor, un mismo Dios. Y nos ponemos de acuerdo y oramos por cualquier cosa que oremos, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Todo le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por cuántas cosas tenemos que orar para que este lugar cambie, para que Córdoba cambie, para que nuestras familias cambien? Y les digo una cosa, y a veces estamos orando pero no estamos de acuerdo. ¿Sí o no? A veces ella convoca oración, pero tú ya estás en la cama, ya estás durmiendo. Nomás ves el mensaje y le pones visto, ¿verdad? Pero no oraste ni te importó lo que puso Marilo. O si oraste de mala gana, o a fuerzas, o estabas cansado, o no sé. Pero para que las cosas puedan suceder necesitamos estar de acuerdo. Solamente en la unidad podemos avanzar. Tenemos que tener claro que si algo afecta el avance de la obra de Dios, si algo afecta el crecimiento espiritual, los proyectos y metas, es la falta de unidad. ¿Sí o no? El que se opone a la unidad, hermanos, es agente de división y es considerado enemigo de Dios. Todo aquel que vaya en contra de la obra de Dios es un anticristo. Porque en la unidad hay bendición. Dice el Salmo 133. Versos del 1 al 3. ¿Qué dice? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Quiere decir que cuando estamos juntos y en armonía, aquí hay un principio bíblico que Dios te está diciendo que va a ocurrir. ¿Sí sabe lo que es el aceite cayendo sobre la cabeza y la barba de Aarón? Es la unción, hermanos. Aparte, ese aceite, ¿con qué estaba hecho? Especies aromáticas, hermanos. Y ese aceite, yo no sé quién lo ha olido, yo una vez lo traje, no sé si lo llegaste a oler. Es un olor fragante, hermanos. Y es lo que quiere Dios, que nosotros seamos un olor fragante, como óleo, como ese aceite que se con el que se consagraban los sacerdotes. Dios mandó a que se hiciera ese aceite para consagrar.
Y es un olor fragante. Cuando tú estás en armonía y en unidad, ¿qué olor le está llegando a Dios? Como ese aceite. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando tú estás en conflicto con los demás? ¿Cuál es el olor que le llega al Señor? Ninguno, porque no llega. Es un olor de pecado, hermanos. ¿Cómo queda el pecado delante de Dios? Es como pudredumbre. Dice que la lepra era prototipo de lo que es el pecado para Dios. Nosotros tenemos que ser olor grato. Cuando estamos en armonía, es el olor grato. ¿Y qué más dice? Aparte de que somos olor grato, ¿qué más dice? Que es como el rocío de Hermón. ¿Sí saben lo que es el rocío de Hermón? ¿Qué está diciendo? Hermanos, cuando está cayendo ese rocío en el pico de Orizaba, ¿qué pasa con todo eso que está cayendo? ¿Qué es lo que pasa? Dígame. ¿El Atoyac de dónde sale? Del pico de Orizaba. Todos esos arroyitos, hermanos, esas fuentes de agua están viniendo de ese lugar alto y está irrigando, está fructificando, está bendiciendo toda esta región. Eso es lo que Dios quiere que tú seas, como ese rocío, hermanos, que puedas irrigar bendición en el lugar donde tú estás. Eso es lo que genera la unidad, hermanos. Bendición, olor fragante delante de la presencia de Dios. Amén. Así como Aarón fue consagrado al servicio, así tenemos que servir también nosotros en unidad. ¿Sí? Dice, ¿a quién irriga Hermón? ¿Qué dice? ¿A quién está irrigando Hermón? A Sión. ¿Qué significa Sión? ¿Quién es Sión? La iglesia. Amén. Simboliza la iglesia de Dios, Sión, el pueblo de Dios. Y lo hace fructificar, dice, reverdecer, lo refresca. Y la vida de Sión, hermanos, fluye de la bendición espiritual. Dios aborrece, hermanos, al que siembra la discordia entre hermanos. Dios lo aborrece. Dice la Biblia que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué dice Proverbios, verdad? Proverbios 6, versos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Qué más? La lengua mentirosa. ¿Qué más? Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Y luego? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies. Presurosos para correr al mal. El testigo falso. Que habla mentiras. Y el que siembra. Discordia entre hermanos. Imagínate eso en la iglesia. ¿Qué es lo que va a generar? Eso no es bendición. Y Dios lo aborrece. ¿Tú quieres ser parte de eso? ¿Qué quieres ser parte de la bendición? ¿Del olor fragante? ¿O quieres ser parte de lo que Dios aborrece? ¿De qué quieres ser parte? ¿A qué viniste a Cristo? Dice la Biblia que mejor no lo hubieras conocido si eres así. Mejor nunca hubieras escuchado hablar de Él. Porque dice que va a tener más misericordia de Sodoma y Gomorra que de ti. ¿No dice así? Dice que Dios no tiene por inocente a los ángeles que se sublevaron en contra de Él, cuanto más el que pisotearon la sangre de Cristo. Porque cuando tú dañas la iglesia, estás dañando el cuerpo de Cristo. El principio de la unidad se enseña en toda la Biblia. Muchos hoy en día, hermanos, no son parte de la unidad porque se aferran al mundo, se aferran a todo lo que divide. Tenemos que estar de acuerdo con Cristo. Si eres de Cristo, tienes que estar de acuerdo con Cristo. Lo que dice Cristo, lo que tú piensas no vale aquí. No sirve aquí lo que tú pienses. Dice la Biblia que lo mejor de ti es basura.
Aquí solamente lo que Dios dice, eso es lo que vale. Amén, gloria a Dios. Aunque tú digas que sabes mucho. ¿No es así? La unidad espiritual, hermanos, es un requisito indispensable para guardar la salud, la sanidad, el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Cuántos quieren que este 2024 podamos crecer sanamente? Amén. Lo vamos a lograr, hermanos. Nos vamos a esforzar. Dice que el amor, hermanos, es un acto de voluntad que tú tienes que buscar. Búscalo. Dios te va a bendecir cuando pidas perdón, primeramente a Dios, cuando restaures. Dios va a hacer grandes cosas, no solamente con tu vida, no solamente con tu familia, sino que vas a ser un agente de bendición para la iglesia. Porque eso es lo que quiere Dios, que tú seas un agente de bendición. Hermanos, nuestra unidad tiene que ser primeramente con el Espíritu, ¿verdad? Dice que en el Espíritu, tu espíritu, mi espíritu, el espíritu de Atilano, de Ángel, de Josías, todos esos, dice que tenemos que estar unidos con el Espíritu Santo. Esa es la unidad en el Espíritu. ¿Sí sabían eso? Amén, amén. Y este lugar va a temblar. Amén. Amén. ¿Qué dice Efesios 4:4? Ya casi terminamos, hermano. Yo sé que tienen hambre y tienen frío, pero está más tremendo el calor allá abajo. Amén. Mejor acá me quedo. ¿Qué dice? Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Un Señor, Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Si hay algo que destruye la unidad de la iglesia, ¿qué crees que son? Gálatas 5:17, la carne. Los deseos de la carne. La carnita es lo que destruye. Ah, es que yo soy bien enojón, sí. ¿Qué me importa? La Biblia dice que tú no tienes que ser así, tú tienes que ser manso. Y humilde. Así que somete tu carácter a Cristo. Que soy bien hablador y que a veces ofendo, sí. Ponle candado a tu lengua, hermano. O córtatela, porque es mejor que entres sin lengua al cielo que todo tu cuerpo se vaya al infierno. ¿No es así? Lo dijo Cristo. Si tu mano te es ocasión de pecar, dice, mejor que entres tunco, ¿verdad? Al cielo. I'm sorry. Así que la carne lo que hace es dividir, es destruir la obra de Dios. Cuando tú estás destruyendo la obra de Dios, tú te estás metiendo con alguien muy poderoso, que tarde que temprano te va a pegar un jaloncito de orejas. No pelees con Cristo, que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mejor amárrate una piedra de molino en el cuello y arrójate al fondo de la mar. Entonces tenemos que analizar. Analiza si estamos conforme al anhelo de Dios. De acuerdo a la oración de Juan 17, ¿cuál es el anhelo de Dios para ti? Que seamos uno. Así como Él es uno con el Padre, Él quiere que tú seas uno con Él.
El Señor trabaja en orden y en autoridad, hermanos, Padre, Hijo, Iglesia. Así en esa línea viene la bendición. La Biblia dice que la bendición baja por la cabeza. Amén. De esa manera, ¿quieres ser bendecido? Sujétate a Cristo. Obedece a Cristo. Si tú estás haciendo algo fuera del contexto bíblico, estás fuera de los principios fundamentales de la Biblia. Amén. Entonces, tienes que estar conforme al anhelo de Dios respecto a la unidad. Si no, eres enemigo de la obra. Este 2023, hermanos, somos pocos. Nos ha costado estar unidos. Pero espero que este 2024 seamos agentes de la unidad para esta iglesia. Que seamos óleo fragante para Dios. Como dice allá Efesios 4, 2 y 3, ¿verdad? Que dice, con toda humildad, dice, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ven? Entonces, fíjense, en esa unidad participamos de la cena del Señor. ¿Cuánto tiempo tiene que no se imparte la cena aquí? Como 2 meses, 3 meses. No, menos. ¿Por qué? Menos, ¿no? Ya casi tiene un año. ¿Por qué? Porque no había unidad. La falta de unidad, hermanos. Queremos participar de la cena del Señor, tiene que haber unidad. Amén. Un cuerpo, porque estamos participando de qué? De Cristo, ¿verdad? De la carne y de la sangre de Cristo de manera simbólica. Y tenemos que hacerlo dignamente. Amén. Dice ahí 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. ¿Qué dice? Con voz fuerte. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿qué dice? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, está hablando de Cristo. Nosotros, con ser muchos, ¿qué dice? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Estamos participando de Cristo. Queremos iniciar este año, hermanos, participando de Cristo. Así que vamos a dar la Santa Cena, hermanos. ¿Cuántos quieren participar de esa unidad? Amén. Vamos a ponernos de pie los que quieran participar. ¿Quiénes están bautizados ya en Cristo? ¿Quiénes? No están bautizados, Primera de Corintios, capítulo 11. Ya se va a bautizar la hermana Karen, la hermana María. Versos 23 al 26. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Dónde está mi amada? Que me ayude a... Gloria a Dios. Alguien que se pueda lavar las manos por ahí, que me ayude a partir el pan. Está el agua bien fría. ¿Podré yo? ¿Yo podré? Ayúdame, hermano. Hermanos, yo quiero que hagamos algo. ¿Cuántos queremos empezar bien este año? Amén. ¿Cuántos queremos tener una buena relación con Cristo? Amén, amén.
¿Cuántos queremos tener una buena relación en la iglesia? Amén. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos tener las virtudes de Cristo? Gloria a Dios. Lo vamos a lograr. Gloria al Señor. A ver, dile al Señor, 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 ayúdame a lograrlo. ayúdame a lograrlo, Padre Celestial. Ayúdame a lograrlo, Señor. Dile. Ayúdame a lograrlo, Padre. Gloria a Dios. Vénganse todos juntos los que van a participar. Vamos a estar como un solo cuerpo. Aquí todos juntitos. Todos juntitos. Yo quiero que, si este año, hermanos, un mal pensamiento que hayas tenido en contra de tu hermano, algo que hayas comentado en contra de tu hermano, algo que hayas hecho en contra de la obra de la iglesia, lo que le hayas fallado al Señor en este año, lo vamos a pedirle perdón a Dios. Y yo quiero que ustedes se pidan perdón entre ustedes mismos. Amén. Amén. Borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios. Desde este momento no hay rencores, no hay nada en contra de nadie. Amén. Amén. Solamente nos vamos a amar. Dile a tu hermano, te voy a amar en el nombre de Cristo. Amén. Hoy todo se va a borrar. Hoy le vamos a entregar todo a Jesús. Hermanos, si yo he ofendido a la iglesia, cualquier cosa que yo les haya ofendido, aquí delante de Cristo, delante del Espíritu Santo, delante de Dios Padre, yo les pido perdón a todos. Perdóname por si les fallé. Amén. Amén. Y yo este año que viene y el que está saliendo, hoy les quiero decir que los quiero amar más todavía. Amén, amén. Más que lo que los amo, yo quiero hacerlo. Hoy, este año quiero orar más por ustedes. Me quiero santificar más este año. Amén. Así ustedes hagan lo mismo. Pídanle perdón a la iglesia. Pídanle perdón a Cristo. Pídanle perdón por todo lo malo que hicieron. Díganle al Señor, Señor, a partir de hoy yo quiero ser diferente. Yo quiero ser esa piedra viva, esa piedra espiritual para el edificio de Dios. Quiero ser ese sacerdocio santo. Dios, yo quiero esas virtudes. Padre, yo deseo esas virtudes. Yo quiero ser óleo, ese óleo fragante, ese olor grato. Yo quiero ser para ti. Que tú puedas estar contento, alegre. Que cuando la iglesia se junte, Dios, en ese amor, en esa unidad, que esté tu presencia ahí. Sabemos que te fallamos. Reconocemos, Dios, que somos faltos de entendimiento. Pero hoy, Dios, en este día, te pedimos perdón. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta, dice, el que los confiesa, alcanzará misericordia. Hoy, delante de la presencia de Dios, todo aquello en lo cual yo te fallé, Señor, dile, hoy me arrepiento, Señor, con todo mi corazón. Hoy te confieso, Señor, tú lo sabes, tú conoces mi mente, mi corazón. Yo te confieso que te he fallado en esas áreas en las cuales soy débil. Señor, hoy, bendito Dios, yo entrego todo eso y lo pongo debajo de tus pies en obediencia. Todo pensamiento, Padre, erróneo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, perdóname. No lo quiero hacer más. Hoy, Dios, yo entrego eso y
no lo quiero hacer más. No encubro ya más mi pecado. Te pido perdón. Como dice el Salmo 51, limpia mi corazón, lávalo con hisopo. Dios, pon en mí un espíritu recto, un espíritu íntegro. Padre, que yo pueda obedecer tu palabra, que tú puedas santificar mi vida, Dios, para que yo pueda predicar tu palabra a los transgresores. Dios, hoy en este momento, Padre, te pido perdón. Yo sé que si tú vienes, yo me voy contigo, porque te amo, porque creo en tu palabra. La Biblia dice que si yo creo, si yo te amo, Dios, voy a cumplir tus mandamientos. Y cuando yo haga eso, yo sé que vas a habitar, Señor. Vas a ser morada, Dios, conmigo. Y hoy te doy gracias por tu palabra. Padre, perdóname. Iglesia, perdóname. Y a todos los que le he fallado, Dios, yo quiero restituirlo. En el nombre de Jesús. Que este año, Señor, sea un año de santidad, un año de búsqueda constante de tu rostro, un año de oración, un año, Dios, de servicio, un año de paz, de unidad. Este año, Dios, sea, Padre, ese anhelo que tú tienes en Juan 17, que yo sea uno, Señor. Así, bendito Dios, contigo y con la iglesia, que yo pueda, Señor, cumplir ese anhelo de tu corazón. No lo he sido, hasta ahorita te he fallado, pero no quiero hacerlo más. Dios, dame la fortaleza, dame la sabiduría, dame el poder, bendito Dios, para lograrlo. Yo sé que puedo, porque hay alguien junto a mi lado, y es el Espíritu Santo, y he sido sellado por Él para poder anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Dios maravilloso, consagra, Señor, estos elementos. Padre, bendice en el nombre de Jesús. Padre, que esto, bendito Dios, esta participación de la Santa Cena, Dios, Padre, nos fortalezca, nos ayude, Señor, en la unidad, en la obediencia, que seamos un solo cuerpo, bendito Dios, contigo y entre nosotros, bendito Padre Celestial. Aleluya. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Fortalece nuestra vida, Padre. Tócanos, Señor, desde lo más profundo, Señor, de nuestros ser. Lávanos con tu sangre preciosa.
Jesús. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Los que van a participar, si me ayudas, Mari, me ayudas.